Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Profesor, buenas noches. Hola Edith, ¿cómo estás? En un momentito comenzamos, ¿ya? Un ratito. Ya, profesor. Profesor, aprovechando, ¿le podría hacer una consulta? Sí, Edith, dime. En el caso de los SOAT, por ejemplo, los SOAT son de cobertura a nivel nacional, ¿verdad? Sí. Y cuando se salen al extranjero, ¿con qué se los podría coberturar a los carros? Un Bueno, el caso SOAT, típico, ¿no? Por ejemplo, ujú. Por ejemplo, ¿no? Aquí en bueno, el Tacna tenemos cerca de Arica. Tomamos por Arica y ahí me quedo descoberturada. ¿Cómo serían esos casos? el SOAT solamente tiene cobertura dentro del territorio nacional. Si vas a viajar, yo recuerdo que había un convenio para que tu póliza vehicular, ¿no?, pueda surtir efecto a los que estaban dentro del pacto, algo bolivariano, una cosa así, pero no sé si se mantendrá eso. Me acuerdo más o menos del año 80 y algo, ¿ah? O sea, antiguamente había un pacto a nivel de Sudamérica donde, si tú querías, ¿no? Con tu póliza podías salir hacia otros países, ¿no? Vecinos, pero tenías que informar a tu compañía, ¿no? Y tu compañía tenía que conversar hacia el país hacia el cual tú te dirigías para que encuentre una compañía de seguros amiga y te pueda dar el servicio de atenderte en ese país. Pero tú tenías que informar hacia qué país te estabas dirigiendo, ¿no? Pero ahora el seguro vehicular y el seguro SOAT, y específicamente el SOAT,
solamente funciona dentro del territorio nacional. Si te vas fuera del país, es por tu cuenta y riesgo, salvo que la póliza vehicular tú la negocies. El seguro SOAT no se puede negociar porque es un seguro de ley, ¿no? Lo que tú sí puedes negociar es el seguro de vehicular, ¿no? Y por ahí, no todas las compañías tienen lo que es esa prerrogativa de poderte coberturar en el extranjero, al menos en lo que es seguro vehicular. Sé que hay empresas, ¿no? Empresas de transporte público internacional que tienen ese tipo de seguro, pero no sé si para un particular las compañías de seguros lo extienden. Sería cuestión de que se consulte, ¿no? Se consulte y de ser así, en buena hora, ¿no? Pero eso sería la compañía tendría la libertad de cobrarte una extra prima, pues, ¿no? Porque es una extensión del seguro. El seguro te cubre ante toda la República, dentro del territorio de la República Nacional. Pero si sales afuera, no hay cobertura. Entonces, eso se lo tienes que comentar bien a tu cliente, ¿no? No voy a hacer que se vaya a arriesgar a pasar un momentito la frontera y le ocurre un accidente en el otro lado y no va a estar coberturado. Es que le pregunto más que todo aquí, profesor, porque nosotros tenemos la frontera con Bolivia y también con Chile, ¿no? Entonces, generalmente pueden circular los ahí. Entonces, yo estaba preguntándome cómo hago en esos casos, si tendrían ellos necesariamente quizás comprarse un SOAT, ya no sé si exista también en sus países, ¿no? Claro, lo que tienen que averiguar es si en ese país permiten que vehículos extranjeros que van a circular, ¿no?, temporalmente dentro de esos países les permita la adquisición de un SOAT, ¿no? Tú te estás refiriendo exclusivamente al SOAT y sobre el SOAT te estoy respondiendo, Edith. Ok, profesor. Ok. Bueno, ahora sí, ya podemos empezar y continuar con nuestra clase. Está ingresando Elida. Ok, ya estamos todos acá. Buenas noches. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a compartir la pantalla y vamos a compartir el recurso que nos corresponde. Rayito, por favor. A ver. Nos quedamos en esta página, en la 55. Voy a cerrar acá un ratito. Ok, vamos a hablar de los riesgos y beneficios cubiertos en la póliza de accidentes personales, ¿no? Por pérdida total se entiende, como ya lo hemos estado viendo, la amputación o la inhabilitación funcional total y definitiva del órgano o miembros lesionados. La pérdida parcial de los miembros u órganos será indemnizada en proporción a la reducción definitiva de la respectiva capacidad funcional. Pero si la invalidez deriva de pseudoartrosis, la indemnización no podrá exceder del 70% de la que correspondería por la pérdida total del miembro u órganos afectados. La pérdida de la falange de los dedos será indemnizada solo cuando se produzca por amputación total o anquilosis y la indemnización será igual a la mitad de la que corresponda por la pérdida del dedo entero si se tratare del pulgar y a la tercera parte por cada falange si se tratara de otros dedos. Por la pérdida de varios miembros u órganos se sumarán los porcentajes correspondientes a cada miembro u órgano perdido
sin que la indemnización total pueda exceder del 100% de la suma asegurada. La indemnización de lesiones que, sin estar comprendidas en la tabla de indemnizaciones, constituyeran una invalidez permanente, será fijada en proporción a la disminución de la capacidad funcional total, teniendo en cuenta, de ser posible, su comparación con la de los casos previstos. Incapacidad temporal. En caso de incapacidad temporal para el trabajo, la indemnización contratada empezará a partir del día en que se inicie el tratamiento médico, a reserva de las prescripciones abajo estipuladas y hasta el fin de dicho tratamiento, deduciéndose de los días de deducible que se hubieran pactado en las condiciones particulares, sin que en ningún caso pueda exceder de 365 días. En caso se hubiera contratado el presente seguro sin deducible, la indemnización diaria empezará a computarse desde el inicio del tratamiento médico respectivo hasta el fin de dicho tratamiento, sin que en ningún caso pueda excederse de 365 días. Gastos de curación. La aseguradora reembolsará por la cantidad establecida en la póliza los honorarios médicos, así como los gastos farmacéuticos, hospitalarios, quirúrgicos y prótesis que fueren necesarios, no así aparatos ortopédicos o implementos de uso externo. Gasto de sepelio. En caso de fallecimiento de un asegurado a consecuencia de un accidente cubierto por esta póliza, se pagarán los gastos incurridos por los siguientes conceptos: ataúd, nicho perpetuo, capilla ardiente, carroza, carros para flores y cargadores. Para el pago de este beneficio, se deberá presentar la partida de defunción y las facturas originales de los gastos. Liquidación del siniestro. Se recepcionan los documentos del siniestro, ¿no? Se revisa la situación de la póliza, sus coberturas y también los pagos. Se genera una reserva de acuerdo a cobertura, solicitando el apoyo de auditoría médica para que pueda calificar el siniestro en cuanto a causa, tipo de accidente, grado de invalidez y tiempo de incapacidad. Se realiza la evaluación técnica del siniestro, las causas, si están comprendidas dentro de las exclusiones, cuánto es la indemnización estimada, y se evalúan qué coberturas fueron afectadas. Si el siniestro técnicamente procede, la compañía de seguros liquidará según las condiciones de la cobertura. Documentos requeridos en caso de muerte accidental. La declaración del accidente, el certificado médico de defunción, el certificado de necropsia completa, el atestado policial, el dosaje etílico, la sucesión intestada, partida de nacimiento, copia de DNI, boleta de pago, ¿no? Yo quiero comentar, estimados alumnos, un caso que tuve cuando estando en la compañía de seguros. Este fue un caso sonado en un hotel también de reconocido prestigio. Un abogado en esa época, su familia presentó un siniestro por muerte, por caída, desde el balcón de uno de los ambientes de ese hotel, ¿no? Según lo que nos indicaron los familiares y de toda la documentación que nos llegó oleada y sacramentada de manera muy rápida, yo en esa época era el apoderado de esa área y me tocó evaluar ese siniestro. Entonces, en base a los años de experiencia, uno va más o menos desarrollando las percepciones, va captando, ¿no? Tiene cierto desarrollo, cierto feeling para los casos. Me extrañó sobremanera que toda la documentación esté ya de manera prolija y completa en el menor tiempo posible. Cuando yo sé por la experiencia que un tema de un accidente de consecuencias fatales, ¿no? En la comisaría demora, porque se hacen una serie de investigaciones, ¿no? Y el señor había muerto hace más o menos un mes atrás, y al mes ya teníamos el atestado policial y todo lo demás. Entonces, como este caso era un monto fuerte,
él había tenido esa cobertura vía su tarjeta de crédito, ¿no? Le habían dado una cobertura de hasta $300.000. Y este abogado, un abogado muy exitoso, muy conocido, y sufrió este percance, ¿no? Entre comillas. Entonces, encargamos a una unidad especializada de investigación, ¿no? Que era particular, que habían sido gente que había trabajado en la PIP, ex-PIP, y le pedimos, por favor, que efectúe, ¿no? De manera muy ligera, ¿no? Sin causar mucho alboroto, eh, investigue las causas exactas de este accidente, ¿no? En la declaración y lo que decía el atestado policial era que este señor se había hospedado en ese hotel, indicando que estaba esperando la llegada de un socio comercial de Chile, ¿no? Y que lo iba a recibir ahí, y que él estaba separando, ¿no? La habitación a favor de la visita, pero que no iba a esperar dentro de la habitación. Resulta pues que, y esta persona, la particularidad que nos indicaron cuando nos empezaron a dar la información, era que al momento de haber solicitado el alquiler de esta habitación, estaba con una muleta, ¿no? Porque había tenido, al parecer, algún tipo de accidente y estaba caminando con muleta, ¿no? Cuando la policía llega, ¿no? Cuando la policía llega a hacer las investigaciones del caso, ok, Elia, te entiendo, ya, perfecto. Ok, gracias. Pero encontraron que la muleta, ¿no? Del balcón, porque este es era un hotel que tiene vista hacia adentro también, y el balcón también tenía vista hacia adentro del hotel. Entonces, la muleta estaba colocada al costado de este pequeño balcón, ¿no? Como que se lo hubiesen acomodado, ¿no? ¿Quién, si se cae de manera accidental, ¿no? Podría haber tenido el tiempo pues, de dejar acomodada las muletas, ¿no? Y también otro tema era de que la baranda, o sea, la altura de este balcón, era más o menos de un metro 20 más o menos, ¿no? 1,20 m, 1,30 m, ¿no? O sea que tenía que haber utilizado algún tipo de esfuerzo, ¿no? De su propio cuerpo para poder sobrepasar esa valla, ¿no? Porque tranquilamente lo contenía. El documento policial, oficial en teoría, era muy claro, decía que el señor había llegado, ¿no? Y que lamentablemente se había acercado pues, a mirar el balcón, al parecer se había sentido mareado. O sea, ¿cómo sabían que se había sentido mareado? No lo sé, porque un fallecido ya no puede dar una manifestación. Y por el vaído se había desmayado y se había caído al vacío. Cuando hicimos la investigación, en ese cuando todavía no había el tema de las cámaras, pero ese hotel sí tenía cámaras internas. Sí tenía cámaras internas, ¿no? Y otro tema fue que estos investigadores llegaron, empezaron a revisar toda la documentación del hotel, la hora del registro, ¿no? Y inclusive a las personas que hacían la limpieza. Y una de las señoras, ¿no? Que estaba presente el día del accidente, manifestó a la policía que sí había limpiado, pues, ¿no? Luego de que había llegado la policía, había limpiado, ¿no? El tacho de basura, y que ella había encontrado como que un manuscrito, ¿no? Un manuscrito que al parecer a ella, según lo que pudo leer, dice, es porque ella tuvo tiempo de leerlo, era como un manifiesto de una persona que se iba a quitar la vida, ¿no? Entonces eso nos causó mayor intriga y finalmente pues pedimos que por favor profundicen más la investigación, ya comprometiendo y citando, ¿no? a los gerentes, al personal que había estado atendiendo en el hotel, ¿no?
al margen de que hubiese un atestado policial. En teoría la policía ya había hecho sus investigaciones, ¿no? Pero, por otro lado, también estábamos con la presión de la familia, que nos exigía que de una vez liquidemos el caso, ¿no? Entonces, normalmente en un caso de accidente así de ese tipo, ¿no? Las investigaciones demoran, a veces llegan hasta los 2 meses, ¿no? Mínimo 2 meses, un mes y medio, pero no en casi 30 días así clavaditos, estaba toda la documentación. Con la información que nos fue dando esta agencia de detectives, ¿no? Nos permitió ir pidiendo que se avance más en la investigación y finalmente solicitamos la grabación de el momento en el cual se ve que el cuerpo cae al piso y rebota, ahí se queda, pues la imagen es fija, hasta el momento que llega el hermano de este señor, ¿ya? Y se escucha, ¿no? Porque esa grabación tenía audio, se escucha que el hermano le dice, como reclamándole a su hermano, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿No? ¿Por qué lo hiciste? ¿No? Entonces, pedimos información confidencial también de la situación financiera de este señor y pues se detectó que lamentablemente pues el señor no solamente tenía esta póliza, ¿no? Sino también tenía una póliza de vida en el extranjero que era por $500,000, ¿no? Y la situación financiera que tenía en el sistema financiero peruano era bien deficitaria, estaba totalmente ahogado en deudas, ¿no? Sus hijos estudiaban en los mejores colegios, la menos lo que estaba en el colegio y lo que estaba en la universidad, en las mejores universidades, ¿no? Él mantenía un estatus de vida, un ritmo de vida, pero el sueldo que ganaba, ¿no? Si bien es cierto, era miembro de un prestigioso estudio de abogados, pero no le permitía tanto y había empezado a hacer un carrusel, ¿no? No sé qué habrá pasado por su mente, que finalmente estos señores de la PIC eran peritos especializados, mucho más especializados que lo de la Guardia Civil, nos dieron una información confidencial indicando que definitivamente para ellos este tema era un suicidio, ¿no? Presentaron de prueba, inclusive consiguieron de la señora la declaración verbal y aparte la señora llegó a tomar una foto de ese papel en donde el señor indicaba, ¿no?, que estaba tomando esa determinación porque se había dado cuenta que estaba llevando a su familia a un colapso económico y que él, al no iba a poder seguir pagando las deudas, le iban a quitar la casa y una serie de cosas. Entonces, él había escrito eso, ¿no? Y la filmación donde llega el hermano, ¿no? Y se escucha, pues, ¿no? Se citó al hermano y finalmente el hermano, en una situación bien triste, ¿no? En medio de sollozos, pues, confesó que su hermano, pues, sí se había suicidado, ¿no? Entonces, ¿qué había resultado? Que la familia había pagado plata, ¿no?, a la policía para que arme todo este atestado policial de la manera más rápida posible con el fin de cobrar no solamente el seguro que tenía acá en el Perú, que era por $300,000, sino también el seguro que tenía en el extranjero, que era por 500,000. Estos tipos de seguros, los que trabajan en esto, no me van a dejar mentir, dependen de un reaseguro, ¿ya? El reasegurador en el extranjero tiene que ser informado inmediatamente y se tienen que agotar todas las investigaciones, ¿no? Y mucho más cuando es un accidente, entre comillas, que se fue manejado tan prolijamente y tan rápidamente por la familia al conseguir toda la documentación, ¿no? Entonces, también los mismos reaseguradores nos pusieron observaciones, ¿no? Finalmente, era pagar, pues, $300,000, ¿no? Porque acá solamente se pagaba, creo, 50,000 y el resto lo tenía que pagarse en el reaseguro. Eran $250,000 de esa época. Le estoy hablando del año 91, 92 o 93, ¿ya? Si es que mal no recuerdo. Entonces, en esa época no había el tema de las cámaras, ¿no? Pero este hotel sí tenía cámaras. Se tuvo que pedir una orden judicial para que el hotel nos entregue, ¿no?, la filmación de ello. Así que
normalmente en ese tipo de seguros, igual como en el seguro vehicular, puede haber un alto índice de fraude o intento de fraude, ¿ya? Por eso siempre hay que estar, ¿no?, atentos a cualquier gestión, porque el fraude intencional que haga el asegurado puede arrastrar también la responsabilidad al corredor de seguros, ¿ya? Es importante, estimados. No por ganarte una pequeña comisión o quedar bien con los familiares, vas a ser partícipe de un fraude, ¿no? Se valoraría toda tu, ¿no?, toda tu marca personal, porque como corredor de seguros también te conviertes en una marca, ¿no? Tu forma de atender, tu transparencia, la máxima buena fe, la asesoría que tienes que dar a tu cliente, ¿no? La máxima buena fe hacia tu cliente y hacia la compañía de seguros también, ¿no? Entonces, les quería comentar este casito para que más o menos tengan una idea de cómo se manejan estos siniestros, ¿no? Muerte accidental, ya lo vimos. También se pide la declaración de accidente, el certificado médico de función, certificado médico de necropsia, atestado policial, dosaje etílico, la sucesión intestada, partida de nacimiento si hay menores de edad y copia de DNI por los mayores de edad. Un ladito. No, porque se llegó a corroborar porque se había suicidado. Así es. Es una póliza que otorgaba el banco de crédito a sus clientes VIP, ¿ya? Y era por un monto de $300.000. Obviamente, la cobertura, o sea, la causa próxima de este siniestro no estaba coberturado, porque se trata de cubrir una muerte accidental. Sin embargo, el suicidio es una muerte intencional. ¿De acuerdo, Edith? En caso de invalidez permanente, total o parcial, se tiene que presentar la declaración de accidente debidamente llenado y firmado por el accidentado y médico tratante. El informe del médico tratante en el cual esté consignado el grado de invalidez graficado. Gastos de curación, la declaración del accidente, los documentos sustentatorios del total de gastos, honorarios profesionales, exámenes y análisis auxiliares, medicinas y rehabilitación. Unas consideraciones importantes a tener presente, ¿no?, es la concurrencia de invalidez permanente, incapacidad temporal y muerte, ¿no? Un mismo accidente no dará derecho acumulativamente a indemnizaciones para muerte e invalidez permanente. Por consiguiente, si la muerte ocurriera a consecuencia de un accidente ya indemnizado por invalidez permanente, la compañía deducirá de la suma asegurada por muerte la indemnización pagada por invalidez permanente. Si el asegurado sufriera varios accidentes sucesivos durante la vigencia de la póliza, las indemnizaciones fijadas por invalidez permanente no podrán exceder en conjunto del 100% de la suma asegurada por este concepto, pero las indemnizaciones por incapacidad temporal y gastos de curación se pagarán independientemente y sin perjuicio de las indemnizaciones que puedan corresponder para casos de muerte y o invalidez permanente. Con esto hemos concluido lo que es accidentes personales. Vamos a ingresar a lo que es el seguro complementario de riesgo. SSTR o seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Qué cosa es este seguro, el SSTR? Otorga una cobertura adicional en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan actividades de alto riesgo, según la clasificación de ley. Este seguro es de naturaleza obligatoria y es pagado totalmente por la entidad empleadora, ¿no? Acá no aporta ningún sol el empleado. Se beneficia con este seguro.
¿Quiénes tienen la cobertura del seguro de trabajo de riesgo? La totalidad de los trabajadores del centro de trabajo en el cual desarrollan las actividades de alto riesgo. Asimismo, todos los demás trabajadores de la empresa que no perteneciendo a dicho centro de trabajo se encuentren regularmente expuestos al riesgo por razón de sus funciones. ¿Quiénes deben contratar este seguro? Este seguro debe ser contratado por todas las empresas que desarrollan las actividades de alto riesgo señalado en el anexo número 5 del Decreto Supremo número 009 del 97 de Salud. Es el reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Las actividades de alto riesgo cubiertas son pesca, petróleo, gas natural, extracción de minerales y otros materiales, tabaco, textiles, cuero, madera, corcho, químicos industriales, carbón, plásticos, vidrios, minerales no metales, hierro y acero, metales, construcción de maquinarias, electricidad, gas y vapor, construcción, transporte aéreo, servicios médicos y odontológicos, sanidad y veterinaria. Se dan cuenta la amplitud, ¿no?, de actividades las cuales deben ser aseguradas por este seguro, ¿no? Por este seguro que es obligatorio, ¿no? Y es un seguro que se cotiza en soles y se paga en soles, ¿ya? Miren, tienen una variedad increíble, ¿no? Hay mucho por trabajar acá en este seguro. Me imagino que, lamentablemente, como tenemos casi un componente de, estamos creo ahorita, estábamos en 80-20, debemos estar en un 70-30 de informalidad versus formalidad, ¿no? Obviamente la informalidad gana a la formalidad. ¿Cuántas empresas que realizan de manera informal estas actividades de riesgo, por no estar debidamente consolidadas, ¿no?, legalmente y jurídicamente, no tienen la oportunidad de tener estos seguros, ¿no? Y esas personas que realizan este trabajo, por ejemplo, extracción de minerales, ¿no? O de repente aquellos que hacen la minería, pues, en la selva, ¿no? Que son los mineros informales, ¿no? ¿Cuánta gente que está metida ahí? ¿No? Y si estuviese debidamente regularizado, ¿no?, debidamente puesto a derecho, habría la posibilidad de poderlos asegurar, ¿no? Y se beneficiarían con las coberturas de este seguro. Creo que hay muchísimas muertes por tema de contaminación, sobre todo, porque para el trabajo minero mucho se utiliza el mercurio, y el mercurio, ¿no?, es un elemento químico que afecta en demasía el cuerpo humano. La exposición realmente llega a ocasionar daños irreversibles en el ser humano. Continuemos. El antecedente y la base legal de este seguro SSTR. Hay una pequeña historia, ¿no? Antes de 1971, el régimen de aseguramiento voluntario a cargo de compañías privadas de seguro eran las que veían este seguro. En abril del 71, mediante el decreto ley número 18846, la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales era mediante el seguro social obligatorio. Las tasas eran del 1% al 12.2%. En diciembre de 1992, según decreto ley 25897, la ley de la creación del sistema privado de administración de fondos de pensiones SPP derogó en su 16 disposición final y transitoria el decreto ley 18846 del año 71, y los riesgos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales quedaron a cargo de las compañías de seguros. En mayo de 1993, mediante ley 26183, se restablece la vigencia del decreto ley 18846 con sus normas reglamentarias complementarias y conexas. El régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales queda a cargo del IPSS. Las contingencias ocurridas entre la derogatoria y el restablecimiento quedan a cargo de quien cubrió el riesgo. La ley 26790. En mayo de 1997 se promulga la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, que crea el seguro de trabajo de riesgos
y vuelve a derogar el decreto ley 18846. Ha sido como una especie de tira de afloja, parece, ¿no? ¿Qué coberturas otorga el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? La primera son prestaciones de salud que pueden ser a cargo del IPS o de la EPS. Del IPSS o la EPS, mejor dicho. Luego, la cobertura de pensión de invalidez, de sobrevivencia y de gasto de sepelio a cargo de la ONP o de las compañías de seguros autorizadas. ¿Qué características tiene el seguro de trabajo de riesgo? Es una cobertura adicional al Seguro Social de Salud de libre contratación. Los asegurados son facultativos, ¿no? El que desea contrata, el que no quiere no lo contrata. En este caso, el asegurado facultativo es obligatorio, ¿no? Es obligatorio para las empresas cuyas actividades son calificadas como de alto riesgo, ¿no? Está a cargo de la entidad empleadora, empresas con trabajadores dependientes, cooperativas, servicios temporales o de intermediación laboral. Si la entidad empleadora no asegura a sus trabajadores expuestos al riesgo y estos sufren algún accidente o enfermedad profesional, serán en salud y la ONP las entidades encargadas de brindar las prestaciones de salud y económicas que tengan lugar para posteriormente replicar contra la entidad empleadora por el costo de las prestaciones que no otorgaron. ¿Qué se entiende por accidente de trabajo? Es toda lesión corporal producida en el centro de trabajo, ¿no? Con ocasión de las labores para las cuales ha sido contratado el trabajador, causada por acción imprevista, fortuita y ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta, que obra súbitamente sobre la persona independientemente de su voluntad y que pueda ser determinada por los médicos de una manera cierta. También se entiende como accidente de trabajo en ejecución de órdenes de la entidad empleadora o bajo su autoridad, ¿no? Esto quiere decir, si es que la persona que está laborando, no está en su sitio de labores, recibe orden de su jefe en horario de trabajo para que haga una diligencia a nombre de su empresa y le ocurriera un accidente fuera del predio, eso está coberturado, porque está actuando bajo las órdenes de su superior. Antes, durante o después de la jornada de trabajo en cualquier centro de trabajo de la entidad empleadora, no necesariamente en el sitio donde realiza sus labores, no puede ser en alguna otra oficina o anexo. Por acción de la entidad empleadora, sus representantes o terceras personas durante la ejecución del trabajo. ¿Qué no se considera un accidente de trabajo? El trayecto del domicilio hacia el centro de trabajo y viceversa, cuando es un acto intencional del propio trabajador, por el incumplimiento de órdenes específicas del empleador, ¿no? Por ejemplo, si él, durante su trabajo, tenía la orden de usar su EPPS, entonces al momento del accidente, le ocurre este accidente porque no tenía quizás puesto su casco, entonces eso no es considerado un accidente de trabajo porque está incumpliendo las órdenes específicas del empleador. Durante permisos, licencias y vacaciones, ¿no? Se suspende esa cobertura. En suspensión del contrato de trabajo también, si ha habido uso de alcohol y estupefacientes, guerra civil o internacional, motín, conmoción contra el orden público y terrorismo, convulsión de la naturaleza, o sea, un terremoto, ¿no? Un tsunami, fusión o fisión nuclear, tampoco tiene cobertura. ¿Qué se entiende por enfermedad profesional? Es todo estado patológico que ocasiona incapacidad temporal permanente o muerte y que sobrevenga como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Normalmente aquellas personas que trabajan en oficina tienen malas posturas, ¿no? o hemos tenido malas posturas, en las cuales yo me incluyo, y también el momento de usar el mouse
se desarrolla una afección del túnel carpiano, ¿no? Es una afección a la mano con la cual tú estás agarrando el mouse. Entonces, son ocasionados o se entiende que son enfermedades profesionales. El hecho también de que de repente quizás un minero, se sabe que los mineros trabajan en socavones, ¿no? En minas, y pueden sufrir mucho del tema de los pulmones, porque están constantemente respirando humedad y respirando tierra, ¿no? Para el paso de los años, muchos mineros han tenido muchos problemas, ¿no? Sobre todo problemas en el tema de los bronquios, ¿no? De los pulmones, ¿no? Y esos desarrollos de esas enfermedades son con características de ser una enfermedad profesional. ¿Qué comprende la cobertura de salud a cargo del IPSS o EPS? Ven lo que es prevención, hacen prestaciones de asistencia, de asesoramiento preventivo, promocional en salud ocupacional, brindan atención médica y también la rehabilitación y la readaptación laboral. ¿La prestación de salud del seguro de trabajo de riesgo no es económica? No. Los subsidios económicos no están comprendidos en el seguro de trabajo de riesgo, pues son por cuenta del Seguro Social de Salud y para los siguientes casos: incapacidad temporal, maternidad y lactancia. ¿Qué beneficios otorga la pensión de invalidez? Por el tiempo de incapacidad, invalidez temporal hasta su recuperación o invalidez permanente. Por el grado de incapacidad, invalidez parcial mayor o igual al 50% o menor o igual a los 2/3. Invalidez total de 2/3 o mayor a 2/3, ¿no? En caso de existir discrepancias respecto al grado de invalidez del asegurado, se elevará el expediente al Instituto Nacional de Rehabilitación, INR, para que se pronuncie como única instancia administrativa. Pero si las partes no quedan satisfechas con el pronunciamiento, ¿no?, pueden acudir a un arbitraje al Centro de Conciliación y Arbitraje SECONAR de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, SUSALUD. Todas las demás discrepancias que no sean referentes al grado de invalidez serán elevadas directamente al SECONAR. ¿A cuánto ascienden las pensiones de invalidez? Invalidez parcial permanente es igual a mayor al 20% o menor al 50%. La indemnización de 24 mensualidades de pensión calculadas en forma proporcional a la que correspondería a una invalidez permanente total. Perdón, un ratito. Invalidez parcial permanente mayor al 50% o menor al 66.67%, una pensión vitalicia mensual equivalente al 50% de la remuneración mensual. Invalidez total permanente, una pensión vitalicia, ¿no?, mayor al 66.67%. Pensión vitalicia mensual equivalente al 70% de la remuneración mensual. Invalidez total permanente, incapacitado para cualquier trabajo remunerado y dependiente de otra persona para movilizarse o realizar funciones esenciales para la vida, pensión alimenticia mensual equivalente al 100% de la remuneración mensual. ¿Cuándo se inicia el derecho a las prestaciones de invalidez? El derecho de las prestaciones de invalidez del seguro, SSTR, se inicia una vez vencido el periodo máximo de subsidio, que pueden ser 11 meses y 10 días consecutivos, posteriores a los 20 días de incapacidad a cargo del empleador. O sea, los primeros 20 días son a cargo del empleador y los siguientes 11 meses y 10 días es a consecuencia del seguro de salud. ¿Qué otros beneficios tiene esta cobertura de pensión de invalidez? Otro de los beneficios de este seguro es que no se puede establecer carencias ni copagos a cargo del trabajador. ¿Quiénes son los beneficiarios?
la cónyuge o concubina, hijos menores de edad, hijos mayores de edad incapacitados de manera total y permanente para el trabajo, padre y o madre inválidos, padre y o madre mayores de 60 años y dependientes económicamente. ¿En qué consiste la pensión de sobrevivencia? Es la prestación económica que se otorga a los beneficiarios del trabajador que haya fallecido a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional o que haya estado percibiendo una pensión de invalidez por dichas causas. ¿A cuánto ascienden las pensiones de sobrevivencia? Para el cónyuge conviviente sin hijos, el 42%. Para cónyuge o conviviente con hijos, el 38%. Hijo menor de 18 años o hijo inválido mayor de 18 años incapacitado para el trabajo en forma total y permanente, 14%. Pares con invalidez total o parcial, mayor del 50%, o que tengan más de 60 años y que hayan dependido económicamente del causante, 14%. El máximo que se indemniza es el 100%. Los porcentajes se aplican a la remuneración mensual del trabajador asegurado. ¿Cuál es la remuneración mensual del trabajador? Es el promedio de las remuneraciones asegurables percibidas por meses al siniestro, debidamente actualizado por IPC, Índice de Precios al Consumidor. Estas remuneraciones tienen un tope de ley similar al vigente en el SPP, tanto a efectos del aporte como de las prestaciones. Ejemplo práctico del cálculo de una pensión de sobrevivencia. Tomando de ejemplo que la remuneración promedio del trabajador es de 1.000 soles, ¿no? Tiene un cónyuge y su hijo, la cónyuge con una edad de 30 años, el hijo de 8, la expectativa de la cónyuge, ¿no? Es hasta 75 años, ¿no? Y el hijo es hasta que cumpla la mayoría de edad. Entonces, la compañía de seguros calcula los años de pensión, ¿no? La cónyuge tiene 30, la expectativa de vida de la mujer es hasta los 75, ¿no? Y calculan ellos que deberían pagar una pensión de 45, la pensión por 45 años, igual al hijo por 10 años, ¿no? El porcentaje que corresponde a cada uno es el 35% y al hijo 14%. De 1.000 sería 350 soles y el hijo sería 140 soles. Multiplicado por la cantidad de años, ¿no?, de pensión, nos da para la cónyuge 189.000 y para el hijo 16.800, siendo el costo total de 205.800 soles. ¿En qué consiste la prestación de gasto de sepelio? Es una prestación dineraria otorgada a fin de cubrir los gastos de sepelio del trabajador que fallece a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. La prestación de gasto de sepelio corresponde a la persona natural o jurídica que incurrió en los mismos. El monto de la prestación está en función a un tipo referencial de sepelio, cuyo monto máximo es similar al determinado por ley del sistema privado de pensiones, el cual es reajustado mensualmente, tomando como base el índice de precios al consumidor desde mayo de 1993. Con esto, estimado, hemos llegado a la culminación del seguro de STR, ¿no? No va a ser necesario que hagamos uso de una hora adicional el día sábado. Yo les agradezco su atención. Quisiera, por favor, si tienen algún comentario, ¿no?, algo que quieran indicarme, yo los escucharé muy atentamente, por favor. Profesor, sí, una consulta. ¿De casualidad hay alguna novedad con Alejandra. respecto al examen? Disculpa. Alejandrita, ¿Se me escucha? ¿haces una pregunta? Buenas noches. ¿No te escuché bien? Sí. Sí, Sí, Alejandra, quería dime. preguntarle si hay alguna novedad con respecto al examen. Todavía no me han indicado nada, pero voy a averiguar, ¿ya? Voy a preguntar en EVIS y en la siguiente clase les confirmo, ¿ya?
Gracias, gracias, profesor. Sí, Noelia, dime. Sí, profesor, Noelia, te quiero hacer escucho. una consulta. En el trabajo que ha dejado actividad, ¿me escucha? ¿Profe, me Sí, escucha? sí. Ah, ya. Mire, una consultita. En el trabajo que ha dejado usted Ujú. de hacer ese cuadro comparativo de características de SCTR de las otras compañías, yo he estado tratando de averiguar, pero no he conseguido mucho. Quizás usted sepa cómo se puede conseguir esa información. No, o sea, ojo, el trabajo es aquellas características que no están dando todas, o sea, todas tienen un tipo de servicio, todas dan casi un servicio muy parecido, dan cobertura muy parecida, pero lo que pide el trabajo es aquellas, de repente, valores agregados que no todas las compañías lo dan, ¿no? Y por eso deben ser pocas, ¿no? Entonces, tienen que ir ustedes viendo, cogen las compañías y empiezan a ver cuál de ellas tiene tal cosa que otra compañía no tenga. Eso es lo que pide el trabajo, referido al seguro de SCTR. Pero se tiene que buscar, o sea, en la página web de cada compañía de seguros y analizar el producto de SCTR, qué es lo que ofrece, ¿no? Y ustedes lo pueden copiar eso en un cuadro o en un Word y luego comparan y solamente resaltar aquellas que que no da la otra compañía, ¿no? Y así sucesivamente entre las cuatro, ¿no? Eso es lo que pide el trabajo. Ok, profesor, encontré en algunas páginas de las compañías, por ejemplo, unos dicen riesgos de prevención de accidentes y en el otro No te dice escucho, charlas de Noelia. riesgos de prevención. Claro, algunas dan charlas de prevención, otras dan, hacen visitas a los lugares, inspecciones, otras, mandan, una especie de publicidad, brochures, ¿no? Hacen análisis de las pólizas, brindan charlas directamente también a los trabajadores, ¿no? Y una serie de cosas, ¿no? Pero esas son las cosas que lo que normalmente no dan todas las compañías, donde encuentres algo que sea importante y que tú consideres que es importante para ti, eso es lo que tienes que mencionar. No lo que dan todas las compañías, sino la excepción, el valor agregado. Vuelvo a repetir, el valor agregado o la excepción, ¿ya? Ok, profesor. Ok, listo. ¿Alguna otra consulta? Bueno, estimados, me voy despidiendo. Que tengan un buen fin de semana. Les agradezco su atención. Nos estaremos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Cuídense en familia, por favor. Hasta luego. Gracias por su atención. Hasta luego, profesor. Hasta ahora Noelia, Alejandra, Reader, Elida, Edith, Steve Hasta y luego, Mari. profesor. Hasta Hasta luego. luego, Cuídense mucho. profesor. Cuídense mucho.